La vida te será más clara que el mediodía. Job 11:17. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Isaías 52:7-8. Dios bendiga a cada matrimonio, a cada pródigo, a cada luchador en el nombre de Jesús. Quizás hay muchos detalles que no recuerdo porque han pasado 5 años de mi proceso. Sin embargo, oro para que este testimonio sea de bendición para quien esté parado en la brecha. Mi nombre es Kerly. Mi testimonio de restauración empieza con una separación en el año 2017, cuando mi nivel de insensatez llegó a su máximo punto. Con mi esposo nos casamos por lo civil y eclesiástico en diciembre del 2008. Estábamos enamorados, pero con diferentes expectativas que pensamos no era necesario resolverlas. A los 2 años tuvimos a nuestro primer y único hijo hasta ahora. Lo tuvimos por insistencia de mi esposo, ya que no estaba en mis planes tener un hijo, pero cedí. Mi esposo quería tener más hijos, yo no deseaba lo mismo porque quería trabajar. Cuando mi hijo tenía 4 años me sentía aburrida de estar en casa porque en mis planes estaba el trabajar y no ser ama de casa. Mi esposo cedió, me permitió trabajar, me iba tan bien que en mi corazón se convirtió en un ídolo, dejando atrás el cuidado amoroso de mi familia. Aunque mi esposo, con todo y sus defectos, era un hombre detallista, romántico y cariñoso, yo era todo lo contrario. Sin darme cuenta, por estar ocupada en mis intereses, estaba abriendo la puerta al enemigo, hasta que en el año 2016 entra a nuestro matrimonio otra damita. Como no tenía conocimiento de nuestro Padre Celestial, perecí. Me volví más contenciosa, amargada, necia y obviamente destruí mi matrimonio. Caí en el pozo de la depresión. Pero Jesús, que siempre estuvo cerca, llegó a tiempo y me salvó. Aunque no lo hacía mi Señor, puse demandas, reaccionaba a todo lo que veía en redes de la otra mujer. Uno de los peores errores. Manipulaba, hablaba mal de mi esposo y un sinfín de equivocaciones que no detallaré, pues no se trata de hacer alardes de lo negativo. El Señor me llamaba, pero solo usaba su palabra para dar bibliazos a mi esposo y a la otra mujer. No atendía al llamado de papá hasta el año 2021, cuando después de 3 meses de haber vivido nuevamente con mi esposo y haberle dicho que se fuera porque no dejaba de hablar todos los días con la otra mujer estratégicamente a altas horas de la noche, luego de ese evento el Señor me tomó de la mano y empezó la verdadera sanidad. Entré en un ayuno fuerte porque despreciaba a mi esposo y sabía que eso no le agradaba a Dios. En el ayuno le pedí que me ayudara a amarlo, respetarlo y verlo como Él lo ve. Después de unos meses se dio de esta manera. Sin embargo, le pedí a papá que no lo trajera de regreso porque no quería saber nada de la restauración y me quería dedicar solo a él. En ese tiempo, para honra de Dios, me bauticé, profundicé en las escrituras, entré a un discipulado en la iglesia, ingresé a Inspira y me iba enamorando más del Señor porque lo estaba conociendo y ya no era para dar bibliazos a nadie. En ese tiempo no había comunicación con mi esposo porque no quería el más mínimo contacto, pero al tener un hijo en común no fue posible. A los 3 meses, Dios me permite mudarme con mi hijo y cuñada a una casa linda y lejos de donde vivíamos antes. Mi esposo se ofreció a pagar la mudanza. Esa conversación fue la primera señal de que Dios estaba preparando algo porque ese día me pidió que orara mucho por él. En la nueva casa, la comunicación con mi esposo mejoraba poco a poco. Las ocasiones en que venía a ver a nuestro hijo, yo le enviaba un vaso de jugo. Dios disponía mi corazón para hacerlo, porque seguía en negación de la restauración. En esos días me asignaron a mi compañera de oración, que es quien me anima a orar por mi esposo, porque no era mi voluntad sino la de Dios, y que su alma es la que estaba en juego. Orábamos con mi compañera de oración. Agradezco a Dios por la vida de mi querida Patricia Pinzón. Ella me enseñó a hacer guerra espiritual, a ayunar, a orar con las escrituras y ungir.
A los 2 meses de vivir en la nueva casa, mi esposo me pidió conversar en persona porque solo hablábamos por celular pocos minutos y me pidió que lo recibiera en el hogar, que quería que compráramos nuestra propia vivienda porque tenía muchos planes para nosotros, por lo que se iba a divorciar de la otra mujer. Un 13 de octubre, para honra y gloria de Dios, regresa mi esposo a casa con sus cosas. De esto han pasado 3 meses y puedo decir que es una experiencia donde debemos someternos totalmente a Dios y aplicar todo lo que Dios, mediante su palabra y ministerios hermosos como lo es Inspira, nos permite tener. Al inicio mi carne quería que fuera un cuento de hadas. Obviamente no fue así. Papá me ha fortalecido en diversos aspectos, pero he tenido que ser intencional. Dios ha puesto ángeles a ayudarme en esta nueva temporada. Por ejemplo, Marce, quien es líder de mi grupo de Inspira, es la persona que con la palabra me confronta y sostiene cuando el enemigo quiere atacar mi mente. La pastora Brenda, que siempre está pendiente de mí cuando le pido una palabra. Cada día me coloco la armadura de Dios y en fe se la pongo a mi esposo. Asimismo, todos los días debo morir al yo y en las ocasiones en que mi esposo se encuentra pensativo o indiferente, no debo acudir a él para reclamar, sino a mi Padre, para que me llene el Espíritu Santo, para ver a mi esposo como Dios lo ve. Cada día pido que mi esposo tenga un encuentro personal con Jesús, que sea lleno del Espíritu de Dios para que resista al enemigo, no caiga en tentación y nos siga fortaleciendo como matrimonio. Oro para que mi Padre Celestial me enseñe a respetar a mi esposo sin que me sienta humillada, me llene de su amor para sentirme amada hasta que mi esposo pueda amarme como Cristo amó a la iglesia. Cada día veo muros caer, veo a Dios obrando en mí, en mi esposo, en mi matrimonio y en mi hogar. He aprendido que nada es por mí o mis méritos, sino por la gracia de Dios. Nada le pido a mi esposo terrenal, todo ha hecho Dios, mi esposo celestial. La enseñanza que adquirí en este proceso es que nunca debemos dejar nuestro primer amor, que es Dios, que en la restauración el protagonista es Jesús, que no son nuestras estrategias, ropa, maquillaje y mucho menos la seducción, sino las más poderosas armas, las de nuestro Padre, y que es de rodillas que ganaremos la victoria, que no es una historia de amor al estilo Disney, sino una historia donde el acto de amor más grande se dio en una cruz. En el nombre de Jesús y por el poder de su sangre preciosa y poderosa, oro por cada matrimonio en proceso de restauración, por cada luchador, por cada pródigo, cada hijo, para que se cumpla la voluntad de Dios en sus vidas. Mi próximo testimonio será el de nuestra renovación de votos en el nombre de Jesús. Lo que no es de Dios es destruido, lo que es de Dios es eterno. Bendiciones.